Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, ¿qué pasó? Sí, no sé. Conseguime papel en blanco. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día martes 22 de agosto del año 2017. Más adelante vamos a conversar con el hermano Pastor Carlos Escorcia Polanco sobre un seminario que van a tener en estos días con 1000 pastores evangélicos para analizar los 500 años de la Reforma Protestante. Él nos va a contar un poco más de detalles al respecto. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Nicaragua sigue ubicándose entre los países más seguros de América Latina, de acuerdo a un estudio presentado por la compañía estadounidense Gallup. En la región latinoamericana, Nicaragua destaca, empata con Costa Rica, Panamá, Honduras como uno de los países con mayor avance notable en el último año en seguridad ciudadana. La actividad económica sigue escalando de acuerdo al índice mensual de la actividad económica del Banco Central de Nicaragua. El desempeño macroeconómico del país sigue muy bueno.
y la actividad económica sigue aumentando 4.4% por lo menos en el mes de junio. Además, ha repuntado la construcción, la actividad de la construcción repuntó y creció 13.2% y un 9.3% en el acumulado entre enero y junio entre los materiales de construcción. Y finalmente, los bancos están estables y fuertes, dice el informe de la actividad económica del Banco Central de Nicaragua. En las noticias internacionales esta mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se olvidó de sus ideas de campaña, de sus propuestas de campaña. Recuerdan ustedes que el presidente Trump había dicho que los Estados Unidos no se iba a convertir en el gendarme del mundo y que él no se iba a meter en la política interna de otros países. Sin embargo, ayer anunció que va a enviar un nuevo contingente de tropas a Afganistán, porque la situación sigue candente y convulsa en esta región del mundo. No han podido los Estados Unidos, a pesar de todo su poderío militar y económico, eliminar a los talibanes, que siguen bien activos, por lo que va a enviar más tropas en las próximas semanas. Los talibanes no se han hecho esperar en Afganistán y han advertido al presidente Trump que Afganistán va a ser el cementerio de los Estados Unidos. Prometen una guerra prolongada como Vietnam y dicen de que no se van a dejar. Recuerden que los talibanes fueron creados precisamente por los Estados Unidos en contra de Rusia y ahora los talibanes le han declarado la guerra a Estados Unidos, prometiendo una guerra tipo Vietnam. Se ha declarado esta mañana que han encontrado lamentablemente los restos de varios marinos, 10 marineros que desaparecieron en el Pacífico luego de un accidente, un choque entre en el este de Singapur, entre el USS John McCain y el buque de 183 metros de eslora Ainik Mac, anunció el comandante de la Flota del Pacífico. Estas embarcaciones chocaron en el mar, una de ellas se dio vuelta, lamentablemente provocando la muerte de estos marineros. Está en España, en el atentado en Barcelona y Cambrils, las últimas noticias en directo es que los detenidos, varios ciudadanos de origen árabe y españoles, que están siendo acusados como los autores de los atentados en Barcelona, ya han sido llevados a los tribunales de justicia. Esta mañana eran trasladados, de acuerdo a la información más reciente del diario El País de España. Uno de ellos, Johannes Abu Yaqub, el sospechoso del atentado terrorista, murió por disparos de los Mossos ayer a 50 kilómetros de la capital catalana, y los que han sobrevivido, los que han detenidos, ya los han llevado esta mañana a los tribunales de justicia. En Corea del Norte, el líder norcoreano está siguiendo de cerca los ejercicios militares entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Está vigilando lo que consideran amenaza de esos ejercicios de Sur Corea para tomar una decisión. Kim Jong-un se ha puesto nuevamente al frente de la supervisión de esos ejercicios militares que ellos consideran es una provocación de Estados Unidos y Corea del Sur. Y finalmente, la tormenta tropical que nos estaba amenazando, Harvey, se ha deprimido, ha entrado ya a territorio mexicano, de acuerdo a las últimas informaciones del Centro Nacional de los Estados Unidos. No representa definitivamente ninguna amenaza para la región centroamericana, avanzó rápidamente y se deprimió, ha golpeado parte del Caribe mexicano, pero ya no representa ninguna amenaza para nosotros. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el hermano Carlos Escorcia Polanco. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo.
un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus comentarios, sugerencias o preguntas para nuestro invitado esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Nos puede encontrar a través de www.cdnn23.com y www.cdnn Radio para los que nos quieran seguir en las ondas hercianas. Hermano Carlos Escorcia, es un gusto verlo de nuevo. Muchísimas gracias, el gusto es mío, hermano. ¿Qué tal de nuevo por Nicaragua? Bueno, es siempre una bendición de Dios volver a Nicaragua, volver a ver a mis amigos, algunos desde la infancia, familiares, y ver la tierra que me vio nacer. Es una belleza estar otra vez en Nicaragua. Bueno, ahora él está aquí en Nicaragua porque viene para un evento muy importante. Va a haber un seminario ¿Seminario le llaman ustedes? Sí, le llamamos seminario. Otros dijeron que les gustaba más la palabra congreso, pero es una combinación de ambos. Un congreso para más de 1000 pastores. ¿De qué va a tratar este congreso en momentos en que estamos enfrentando un mundo tan convulsionado, tenso? Sí, bueno, el mundo siempre ha estado convulsionado y el mundo camina de crisis en crisis de manera permanente. Será un congreso para 1000 pastores, aunque me informan los organizadores que posiblemente se sobrepase esa meta de 1000 pastores. Vamos a reflexionar a la luz de un evento histórico fundamental que ocurrió hace 500 años, como es la Reforma Protestante en Alemania. Estamos pensando específicamente en el día 31 de octubre de 1517, cuando el fraile agustino Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, donde él era pastor, dando inicio a la Reforma Protestante, que fue una reacción política, social, económica y religiosa frente a la institución del papado romano.
La Reforma Protestante entonces causó un impacto en toda Europa y estremeció profundamente los cimientos del papado romano. Nosotros somos hijos de la Reforma Protestante, nosotros los evangélicos. Consideramos que hay que reflexionar en ese hecho histórico. Claro, 500 años después, la situación en nuestra Nicaragua es un poco diferente, pero tenemos que plantearnos si nosotros mismos también ahora necesitamos una nueva reforma protestante dentro del protestantismo. Dentro del protestantismo en Nicaragua. En Nicaragua, exactamente, ¿verdad? Y estamos pensando que sabemos por los datos estadísticos de las encuestadoras que si no hemos llegado, estamos rondando el 50% de la población de Nicaragua, que se confiesa como miembro, participante, militante o simpatizante de las iglesias evangélicas. Entonces el reto es, ¿qué hacer con esa mayoría que sigue creciendo, que se sigue expandiendo de una manera irreversible desde 1950, cuando éramos solamente el 4.5%? Y claro, dependiendo de cuál es la encuestadora, los números varían, pero sabemos que la última encuesta de Sid Gallup decía que éramos el 52%, ¿verdad? El doctor Benjamín Cortés me hablaba ayer en una conversación privada que hay otros estudios privados que señalan el 54%. Incluso hay algunos estudios que revelan menos del 40%. Entonces diríamos que no hay una uniformidad en cuanto a los datos, pero sí sabemos que el movimiento evangélico está creciendo de manera prácticamente indetenible. ¿Qué lleva a los cristianos evangélicos de Nicaragua a hacer este análisis? ¿Es por el motivo de la celebración de los 500 años o hubo otros hechos en Nicaragua que lo están llevando a analizarse internamente? Bueno, obviamente que los 500 años, solamente una vez se celebran 500 años, medio milenio de cualquier evento histórico, y en este caso pues la Reforma Protestante. Obviamente que ese hecho histórico en sí ha significado un motivo para reflexionar. En segundo lugar, como acabo de mencionar, los evangélicos somos mayoría, así lo creen la mayoría de los dirigentes evangélicos, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos frente a esa mayoría de la cual disponemos ahora, ¿verdad? Ahora somos mayoría, el reto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aportar hacia Nicaragua? Consideramos que es innegable o son innegables los avances sociales y económicos del actual gobierno sandinista de Nicaragua. El que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver, pero yo que vivo en Los Ángeles, yo ahora me pregunto, vengo a mi querida Nicaragua, manejando por las calles de Managua, me pregunto, estos carriles con calles nuevecitas, ¿estoy manejando en Managua, Nicaragua, o estoy manejando en Beverly Hills, California? El avance, el desarrollo material, la infraestructura es impresionante, pero el licor sigue creciendo como un río en Nicaragua. Trátese de celebraciones religiosas o celebraciones políticas de determinados partidos, el licor corre como ríos en este país. Las cantinas continúan llenas en este país. Entonces, ¿dónde está ese avance evangélico que altere eso? Porque el evangelio es transformación de la conciencia. Y si la mitad de los nicaragüenses han tenido una transformación de la conciencia, no debería haber corrupción en el sector privado ni en el sector Bueno, yo me he preguntado público. eso, porque se dice que Nicaragua es un pueblo muy religioso. Si tenemos 50% de la población que profesa la religión cristiana evangélica en sus diversas manifestaciones y denominaciones, y el otro porcentaje, un porcentaje que no cree en nadie, pero hay un alto porcentaje de católicos. Usted ve las procesiones, las fiestas de los santos patronos que se promueven mucho aquí, todos los días hay pueblos que están celebrando. Si es un pueblo tan religioso, ¿por qué tenemos crímenes tan atroces, accidentes tan atroces,
un consumo de licor, como dice usted, tan exacerbado. Otros dicen que tenemos una sociedad social y moralmente enferma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si somos religiosos, ¿cómo se entiende eso? Sí. Bueno, todos los seres humanos somos pecadores, en principio. Eso dicen las Sagradas Escrituras. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos los seres humanos pertenecemos a esa raza caída. El ser humano es un ser caído espiritualmente, que necesita la redención, necesita la intervención de Dios en su vida para ser hecho una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, mucha gente es convencida del Evangelio. Están convencidos que el Evangelio es la palabra de Dios, pero no están convertidos. Eso me lleva al punto que lo vamos a ampliar en el seminario, de que Nicaragua necesita una transformación radical de su conciencia, tanto en los individuos de manera particular como la nación. Tenemos que promover una revolución espiritual. Los cambios, el avance económico, excelente. Las conquistas sociales de los sectores humildes, excelente. Pero ya estamos viendo que no es suficiente. Se necesita una transformación de la conciencia. Y la transformación de la conciencia no puede venir si no es por medio de una intervención sobrenatural de Dios en la vida de las personas y en la vida de la nación. Y eso pasa también, como dice usted, de hacerse una visión retrospectiva hacia adentro, donde la iglesia cristiana evangélica puede estar teniendo fallas. Definitivamente que los evangélicos estamos teniendo fallas, eso no hay duda. Tenemos diferentes tendencias, que en cierta forma sería normal, pero cuando no hay realmente una diferencia de principios, cuando todos creemos en la misma Biblia, cuando todos creemos en el mismo Jesucristo, cuando todos creemos en el poder del Evangelio, entonces no hay diferencias de principios, tal vez hay diferencias doctrinales, pero a pesar de cierta uniformidad de objetivos basados en las Sagradas Escrituras, pues las iglesias evangélicas estamos bastante divididas y nos estamos multiplicando constantemente. Hay un conflicto de personalidades, por ejemplo, entre el pastor y un diácono. El diácono entonces se aparta con un grupo de gente que lo sigue. Va a formar su propia iglesia. Va a formar su propia iglesia y se lleva a sus seguidores, porque una de las razones que ocurre eso es porque nosotros los evangélicos creemos en el libre sacerdocio, es decir, Dios me puede hablar a mí, Dios me puede usar a mí, Dios lo puede usar a usted. En el Antiguo Testamento Dios usó a una burra, la burra del profeta Balaam. Y si Dios puede usar una burra, también puede usar un burro. Dios puede usar a cualquier persona, aunque no haya ido a la universidad. Entonces, como existe el sacerdocio universal de los creyentes, cada uno de nosotros representa a Dios, somos la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados de la mano de Dios y nosotros tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas, lo sepamos o no lo sepamos. En ese sentido, si Dios me habla, a pesar de que soy pecador, yo no necesito que Dios me hable por medio de otro pecador igual a mí o tal vez peor que yo. Y entonces, esa independencia, esa autodeterminación, para así decir, esa soberanía, esa era la palabra que no se me venía, esa soberanía espiritual es que da la libertad a las personas de desarrollar un liderazgo o ministerio dentro de la iglesia. Y eso explica en parte la proliferación de iglesias en Nicaragua. Bueno, no solo en Nicaragua, lo mismo sucede en el mundo entero. En las iglesias evangélicas existe el relevo generacional. Le pregunto porque en estos días he hablado con dirigentes políticos y me dicen, estoy promoviendo la renovación de liderazgo en mi partido, pero él tiene 30 años de ser el presidente del partido. Y he hablado con dirigentes sindicales y dice, sí, estamos promoviendo la renovación de los liderazgos sindicales, pero el secretario general de la Central Obrera tiene 25 años de ser el secretario general de la Central Obrera. Y así en otros ámbitos de la vida, de la vida económica y política de Nicaragua. ¿En la iglesia cristiana evangélica hay relevo generacional? Sí y no. También en las iglesias evangélicas tenemos dirigentes que se han eternizado en el poder.
¿verdad? Obviamente que no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero sí existe ese patriarcado en algunas denominaciones, pero también existe relevo generacional. Yo soy evangélico de cuarta generación. Mi bisabuelo se convirtió a Cristo en 1912, cuando vino el primer misionero pentecostal enviado por el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, y vinieron a evangelizar Nicaragua antes que se fundaran las Asambleas de Dios. Y ese mensaje ha sido transmitido de generación en generación. Yo soy evangélico de cuarta generación, mis padres son evangélicos, mis abuelos eran evangélicos y mis bisabuelos eran evangélicos también. Entonces sí existe esa, donde el mensaje, la antorcha se va pasando de generación en generación. Sin embargo, hay un fenómeno que está en la Biblia, y es que dice la Biblia, y yo lo estoy viendo también en el ambiente, en el contexto político. Dice la Biblia en el libro de los Jueces: y murió Moisés y Josué y toda esa generación, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni conocía las maravillas que Dios hizo con sus padres en Egipto. La revolución israelita, que es la primera revolución triunfante de los esclavos en toda la historia de la humanidad, que se inició cuando Moisés hace su gesta heroica de liberar al pueblo del yugo opresor del faraón, en la siguiente generación se comienza a perder la visión de los padres que hicieron esa revolución. Entonces, en ese sentido, se pierde ese relevo generacional y tenemos también ese problema. Pero al mismo tiempo, en el caso, yo no puedo decir mucho de los partidos políticos porque no los domino a fondo, pero hay un fenómeno que es un poco distintivo de las iglesias, y es que con todos los errores que tengamos, y los tenemos, y los horrores, yo los conozco muy bien, sin embargo, la iglesia del Señor es una institución sobrenatural. La iglesia del Señor crece y se multiplica a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. La iglesia del Señor sigue adelante. Ahí mismo tiene una dinámica espiritual interna que asegura la continuidad. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el hermano Carlos Escorcia para seguir conversando sobre estos 500 años que van a reflexionar de la Reforma Protestante. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia.
Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Usted habló hace algunos minutos sobre que, no sé si todo, pero un importante sector, hay patriarcado en la Iglesia Cristiana Evangélica. Yo he oído algunos comentarios de que en la Iglesia Evangélica son muy machistas. ¿Ese aspecto lo van a reflexionar en estos días? Específicamente. ¿Es cierto, son machistas? Claro que sí, somos machistas. Todos los nicaragüenses somos machistas. El machismo existe en todo el mundo. Donald Trump es machista. Trata con un desprecio desvergonzado a las mujeres. Claro que sí. Yo no vengo aquí a esconder las debilidades o los pecados de la Iglesia Evangélica. Sin embargo, yo no creo que sea algo que está avalado por las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que en Jesucristo no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Entonces, la Biblia no apoya el machismo. Es verdad que el apóstol Pablo dice que las esposas tienen que obedecerle a los esposos y cosas así, pero en realidad la Biblia no favorece el machismo. Por ejemplo, cuando los fariseos encuentran a la mujer prostituta y se la llevan a Cristo y dicen, a la mujer adúltera, perdón, y entonces vienen y le dicen a Cristo los fariseos que esta mujer la agarraron con las manos en la masa cometiendo el delito y por lo tanto según la ley de Moisés tiene que morir apedreada. Y Cristo no los ignora, no les hace caso, ellos se retiran, ¿verdad? Porque Él les dice, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, que lance la primera piedra. Ellos se retiran y entonces Cristo dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué se hicieron? Ninguno me condenó, Señor. Entonces Cristo dice, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Pero ahí está la clave. En primer lugar, Cristo dice, ni yo te condeno, porque el Evangelio de la Biblia es un mensaje que salva, no un mensaje que condena. La misma Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en segundo lugar, cuando Él dice, vete en paz y no peques más, significa que en Jesucristo tenemos que apartarnos del pecado y vivir en paz, porque a paz nos ha llamado Dios. Volviendo al tema del machismo, sí, es innegable que hay machismo en las iglesias evangélicas. Lo que sí debo de puntualizar que no es un distintivo de la iglesia evangélica. La cultura en general es machista y los nicaragüenses no venimos de Marte, nacimos en esta cultura que es una cultura católica. Nicaragua tiene una cultura católica, todavía no tiene una cultura evangélica. Y esta cultura católica es machista. Y los evangélicos, bueno, yo no nací en la iglesia católica, porque soy evangélico de cuarta generación, pero una enorme cantidad de evangélicos provienen de la iglesia católica. Y ahí aprendieron el machismo. ¿Qué opinan ustedes sobre la política de género, darle mayor participación a la mujer
Algo que se está discutiendo en algunos momentos en la Iglesia Católica también, permitir mujeres sacerdotisas. ¿Hay mujeres pastoras en la Iglesia Evangélica? Claro que sí, hay mujeres pastoras, hay mujeres obispos, hay mujeres que siempre ejercen un ministerio. Ahora, dice San Pablo que la mujer se salvará teniendo hijos. Entonces, eso significa que la maternidad es un don de Dios. Y el amor de madre es amor insuperable. Por muy buenos que seamos los varones, no podemos superar esa entrega, ese sacrificio de la madre. Entonces, ser madre también es una función divina. Es divino ser madre. Nosotros los varones no tenemos ese privilegio. Por eso la celebración del Día de la Madre pega muchísimo más que la celebración del Día del Padre, que muchos de nosotros ni la celebramos. Pero la madre es algo especial. La institución de la maternidad es un don de Dios. Y en la Biblia eso es muy importante. El papel de la Virgen María. Nosotros creemos en la Virgen María. Lo que no creemos es que ella fue crucificada en una cruz como corredentora, pero sí creemos que la Virgen María fue un instrumento de Dios para traer la salvación al mundo entero. Entonces, no existe ninguna base bíblica para marginar a las mujeres. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Más bien dice la Biblia que a la mujer la tenemos que tratar como vaso más frágil, que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, ¿verdad? Entonces también San Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, el varón tiene que dar su vida por su mujer, porque eso dice la palabra de Dios. Tiene que ser una entrega total. Y entonces la Biblia, en ese sentido, no podemos decir que la Biblia es machista. Yo creo que no lo es. En este seminario en el que van a participar 1000 pastores evangélicos para analizar internamente la Iglesia Cristiana Evangélica, los 500 años de la Reforma Protestante, el caso de Vilma Trujillo, ¿alguien lo va a tocar? ¿Lo ha considerado como un punto de análisis? Yo lo voy a tocar, yo voy a ser el conferencista principal. Y yo voy a mencionar el caso de Vilma Trujillo, en donde hay serias dudas y discrepancias. Por un lado, no hay duda de que los hermanos cometieron un error grave, gravísimo, que no tiene una defensa. Pero por otro lado, la forma en que se manejó el caso de Vilma Trujillo, se manejó con la mala intención de perjudicar la imagen de la iglesia, ¿verdad? No existe ninguna base bíblica para quemar a una persona viva para sacar a los demonios. Eso es ridículo, absurdo, es indefendible, pero igualmente es condenable haber utilizado un hecho que fue producto del atraso cultural de esa región, una región muy aislada, una región que meses anterior, en Informe Pastrán salió la noticia de que una compañía, no sé de qué país, no recuerdo si era canadiense o estadounidense, estaba extrayendo oro y habían sacado $200 millones en oro en una región donde no hay escuelas, en una región donde no hay centros de salud, en una región donde el abandono y la extrema pobreza de los campesinos es lacerante. Entonces, aunque era un problema que afectó de manera directa a la iglesia evangélica, sin embargo, está en el contexto de un país subdesarrollado que enfrenta este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, esto no era un problema únicamente de los evangélicos, pero volviendo un poco más específicamente a esa reflexión, a mí me parece que hubo manipulación del caso para afectar la imagen de los evangélicos. Quizás el tiempo no nos va a permitir ahondar en más detalles. ¿Manipulación de quién? ¿De los medios de comunicación o de algunos sectores determinados? Ambos. Manipulación de los medios de comunicación en presentarlo, ese fenómeno que ninguna iglesia evangélica avala, un caso único en 100 años. Yo no conozco ningún otro caso. Lo presentaron como que eso es parte de la enseñanza evangélica. Un absurdo total, no es cierto. En ninguna iglesia evangélica se enseña que a la gente hay que quemarla para sacarle los demonios. En ninguna iglesia.
Eso no está ni en la Biblia, ni yo no creo que ningún predicador que tenga 2 dedos de frente y que tenga una Biblia en la mano va a andar diciendo eso. Pero así se presentó en los medios. Los evangélicos queman a la gente, los evangélicos le quieren sacar los demonios a la gente y los echan al fuego. Y esa fue una manipulación. Tengo un mensaje, un comentario de un televidente que dice: el judaísmo marginaba a las mujeres. Claro que sí. El judaísmo marginaba a las mujeres. Los evangélicos no somos judaizantes. Los evangélicos creemos en Jesucristo. Solo Cristo salva. El Estado sionista de Israel no salva. Y sí, está documentado históricamente que eso es cierto. No sé qué más podría decir al respecto. Bueno, era un comentario del estimado amigo televidente. En base a el caso de Vilma Trujillo, debo de suponer entonces que en el seminario que van a tener, las reflexiones que van a tener, van a analizar algún tipo de mensaje, estrategia, qué hacer en el futuro para que hechos como estos no vuelvan a cometerse. Sí, vamos a hacer propuestas, pero ya existe no solamente la preocupación, sino que ya se están dando pasos, especialmente bajo la dirección de la Universidad Evangélica Nicaragüense, para ofrecer cursos y programas de estudio más rigurosos, no solamente para los niveles de ordenación ministerial, sino los niveles iniciales, porque en el caso de Vilma Trujillo, el hermano que cometió este delito no era pastor. Mucha gente piensa que decir que no era pastor, eso era un delito, que se estaba abandonando al hermano, pero no lo era, punto. No hay cómo pintarla de otra manera. Que sí pertenecían a la congregación de las Asambleas de Dios, eso es cierto, ¿verdad? Pero obviamente que hacía falta preparación teológica. Y en la situación del caso de Vilma Trujillo, para que eso no se repita, no solamente será un punto de reflexión, sino que ya hay un movimiento dentro de las iglesias evangélicas para reforzar los requisitos básicos, académicos, para la preparación de laicos y de pastores y de ministros que lleguen al nivel de ordenación, que es el máximo nivel para ejercer plenamente el pastorado. Pero sí, permítame decirle que habrán varios puntos de reflexión. Uno de ellos es la unidad de la iglesia, que es fundamental para el crecimiento de la iglesia del Señor, pero también vamos a referirnos a los retos que enfrenta la sociedad nicaragüense como tal, por ejemplo, la Nica Act. Me voy a dar una opinión personal porque no quiero adelantarme a lo que podrá decir el Congreso de manera oficial, pero sí, mi opinión personal es que todo aquel nicaragüense que tenga todavía el complejo de Máximo Jerez, todo aquel nicaragüense que haya cometido felonía, traición a la patria, que vaya a hacer cabildeo al país que nos dejó a Somoza en el poder, al país que asesinó a Sandino por medio de sus títeres aquí, todo aquel que recurra a un gobierno extranjero para afectar la economía nacional, para que continúe la pobreza en Nicaragua y no derrotemos la pobreza, debería ser declarado por algún edicto, debería ser declarado traidor a la patria, porque eso es, todo aquel que defiende la Nica Act es un traidor a la patria. Vamos a hacer una nueva pausa y regresaremos ya en la recta final con el hermano Carlos Escorcia Polanco. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones.
un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado, Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El Canal Interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ya en la recta final, tengo un mensaje de un televidente que dice: ¿qué opina el hermano Carlos de la alianza del gobierno con la jerarquía católica del país y si esta lleva un balance con el sector evangélico? Yo no estoy seguro que exista, como dice el televidente, una alianza entre el gobierno y la jerarquía católica. Lo que sí puedo decir que por razones culturales e históricas existe una alianza tácita. Esta es una cultura católico-romana. Y aunque la Constitución Política dice en su artículo 14 que el Estado no tiene religión oficial, sin embargo, el catolicismo romano predomina y permea todas las instituciones del gobierno. Eso no por decreto en sí, sino como una herencia cultural que viene de la colonia española. ¿Existe o no existe un desbalance? Creo que fue que dijo, ¿verdad? Sí, esto hay desbalance con el definitivamente sector. Hay un desbalance con el sector evangélico, porque no hay un diálogo directo. Hay contactos coyunturales, hay contactos en los barrios, entre gente del gobierno y la iglesia evangélica. Sin embargo, eso no significa de que haya un diálogo abierto con las cúpulas evangélicas de Nicaragua, como pudiera existir con la iglesia católica. Ayer me daban un dato que dice que dentro del presupuesto general de la República existen distintos rubros y partidas presupuestarias en donde el gobierno financia a la Iglesia Católica hasta por la suma de 600 millones de córdobas anuales. En cambio, el subsidio que reciben algunas iglesias evangélicas en Nicaragua no llega ni a 3 millones de córdobas anuales.
Ese es un desbalance tremendo. Una diferencia de 600 millones a 3 millones es una diferencia como de la Tierra a la Luna. Sí hay un desbalance, pero el mayor desbalance no se trata de los aspectos presupuestarios, aunque sí, ese es un desbalance, sino que ese desbalance existe en la cultura en general, que eso esperamos que comience a cambiar. Somos nosotros los evangélicos los que tenemos que demandar nuestro lugar debajo del sol. Tenemos que los derechos y el respeto se ganan por medio del diálogo y por medio de la lucha política y la organización política. Yo creo que los evangélicos estamos más hambrientos de respeto que de pan. Ok, ya para terminar, dice otro televidente, con el respeto que se merecen, el panelista cabe excelente en la Asamblea Constituyentista en Venezuela, según se expresó como político, dice, bendiciones. Lo están mandando a ser constituyentista venezolano. Pero yo no soy venezolano, yo no quiero ser intervencionista, eso se lo dejo a los imperialistas. Y finalmente yo quisiera saber, ¿qué esperan ustedes del seminario? ¿Qué expectativas tienen a mediano, corto y largo plazo de los resultados de ese seminario? Bueno, a corto plazo nosotros queremos iniciar un proceso de reflexión entre los pastores, porque este fenómeno se parece al abordaje del problema educativo. Si queremos tener buenos estudiantes en Nicaragua, que yo sé que muchas personas en Nicaragua, incluso graduados de la universidad, difícilmente saben leer y escribir. Suena increíble, pero yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de los egresados de secundaria y de las universidades? Concentrándose en fortalecer el magisterio, los maestros, capacitando maestros, dándole mejores salarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? De igual manera, si queremos tener una mejor iglesia, si queremos tener una alta calidad de los contenidos de la palabra de Dios, de los contenidos evangélicos, tenemos que trabajar con los pastores. Entonces, nos estamos enfocando en los pastores porque también consideramos, ya lo abordamos brevemente al principio de esta entrevista, y es que Nicaragua necesita una revolución espiritual. Nicaragua necesita un avivamiento como el que ocurrió en la Inglaterra de Juan Wesley del siglo XVII. Juan Wesley decía, dame a Inglaterra para Cristo o me muero. Él oraba a Dios, quiero que Inglaterra sea conquistada completamente por la palabra de Dios. Y una de las metas a largo plazo es que nosotros los evangélicos no nos rendiremos y no descansaremos jamás hasta que todo el pueblo de Nicaragua se rinda ante los pies de Jesucristo. Hermano Carlos Escorce, muchas gracias. Ahí tengo un mensaje final, dice Fátima Silva, al fin Dios nos sostiene no por religión, sino por el sometimiento de su pueblo. Muchas gracias a Fátima Silva. Y antes de despedirnos, hoy estamos de cumpleaños. Gracias a Dios. Felicidades, hermano. Lo felicito. No le voy a preguntar cuántos años tiene porque es un secreto de Estado, ¿verdad? Sin embargo, le quiero pedir un favor. Dígame. Yo quisiera hacer una oración por usted. Quiero saber si usted me lo permite. Por mí y por todos los nicaragüenses. Adelante. Muy bien. Quiero invitar a mis amigos y hermanos que están escuchando este programa en vivo que elevemos una plegaria al Creador y en primer lugar dando gracias porque nuestro hermano Adolfo Pastrán está cumpliendo años. Y en segundo lugar pedirle a Dios que bendiga a este pueblo maravilloso, este pueblo heroico. Y yo me voy a permitir, con todo el respeto de ustedes, cerrar los ojos brevemente para hacer esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, venimos delante de ti, en primer lugar dándote gracias por la vida de tu hijo Adolfo Pastrán. Te damos gracias porque le has permitido cumplir un año más de vida de forma fructífera. Te suplicamos, Señor, te lo pido de todo corazón, que derrames abundantemente la bendición de lo alto sobre la vida de este varón que es un instrumento tuyo también. Te pedimos, Señor, por el pueblo de Nicaragua. Te pedimos que confundas a los políticos que traman la Nica Act. Te pedimos, Señor, que este pueblo sea un pueblo bendecido, que este país siga prosperando en paz y en felicidad. Y, Señor, te pido por todo el pueblo de Nicaragua y que bendigas al periodista Pastrán
y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, y a los televidentes también. Vamos a compartir aquí este pastel esta mañana con el equipo nuestro. Muchas gracias por haber participado. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Recomendaciones en caso de lluvia. Si maneja en tiempo de lluvia, tome en cuenta lo siguiente. Reduzca la velocidad. Mantenga la distancia. Use las luces